Martín, él es el CEO de Cabify en Chile, y por último está Luis de Grange, que es profesor asociado de acá de la Facultad de Transporte, del Departamento de Transporte. Bueno, para contextualizar un poco, las aplicaciones de este tipo buscan ser un nexo entre el conductor y el pasajero. Tuvieron su origen Uber el 2009 en Estados Unidos y Cabify el 2011 en España. Cabify en específico opera en Chile, Perú, Colombia, México y España, y nace como una aplicación orientada al transporte en vehículos de lujo, ¿ya? Y luego de algunos años comienza a ampliar su segmento y ya hacerse conocido como hasta ahora. Se ha comentado bastante respecto a la legalidad de estas aplicaciones y la competencia que representan para los taxis. Han existido distintas manifestaciones de los taxistas contra estas plataformas, asegurando que son ilegales. Algunas han sido bastante violentas. Mientras que hace poco tuvimos una paralización de taxis, que sin embargo empresas como Uber aprovechan para promocionar sus servicios de forma gratuita. El debate ya está instalado sobre estas aplicaciones, de si se debería regularizar, si estamos en presencia de una competencia injusta, de si hay mejores opciones para los clientes, de si estamos en presencia de alguna nueva forma de movilización. Y estas, bueno, son algunas de las preguntas que queremos aquí conversar con los invitados. La pregunta inicial es un poco muy general y conocer su opinión personal acerca de estas nuevas tecnologías y el impacto que van a tener en el transporte, ya sea aquí en Chile y también en el mundo. Pueden partir como quieran responder. Hola a todos, gracias por la invitación al Centro Alumno y a ustedes por venir acá. A ver, tengo 3 minutos, ¿cierto? Sí. 3 minutos. Voy a ser muy corto. Primero quiero separar un poco el debate en dos. La primera parte, que es lo que más ha tenido impacto mediático, es si debemos adaptar la regulación para que existan empresas como Cabify o Uber, estas plataformas, si las regularizamos o no. Y la segunda pregunta es cómo. Yo quiero enfocarme más en el cómo que en el sitio no, porque ya después de todos estos días, todo este debate, ya parece más o menos evidente que es razonable permitir, ¿cierto? Adaptar la normativa para que puedan operar de manera regular. Entonces, en el cómo, a ver, se ha nombrado harto el tema de impuestos y leyes laborales para los conductores, que yo creo que es algo que sí hay que hacerse cargo. Segundo, de los estándares de servicio y seguridad, que en el fondo se pierde un poco si es que el sistema es como opera actualmente. Los taxis ahora tienen, no sé, hacer 2 revisiones técnicas al año, tener un tipo de licencia y los otros servicios, requisitos menores. Pero yo quiero hacer el énfasis en algo que no se ha comentado tanto en los medios, al menos, que es el impacto que esto podría tener en la ciudad, en particular en la congestión y la contaminación. Entonces, yo diría que el primer desafío de una nueva normativa es preocuparse de evitar que haya una sobreoferta de vehículos que genere contaminación y congestión excesiva. Ese es el primer desafío y bien importante. Si uno mira qué ha pasado en el mercado de los taxis regulares que buscan pasajeros en las calles, la desregulación ha llevado a un exceso. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se reguló entre los 60 y los 80 la mayoría de los mercados de taxi. Y pocos años después, 14 de las 18 ciudades se echaron para atrás y tuvieron que regular. Entonces, este aumento excesivo no solo genera contaminación y congestión, sino que disminuye el margen. Y eso hace que, producto de esto, los conductores se vean obligados a deteriorar un poco la calidad y la seguridad. Entonces, ese efecto negativo es el que hay que evitar. Y en el lado de la oportunidad, yo diría que hay que aprovechar esto, generar una nueva normativa, pues, que evite esto, pero que además que sea un poco más flexible, ¿cierto? Fijar un parque total es algo tal vez del pasado. O sea, ahora con todas estas aplicaciones que hay, se puede fijar de una manera mucho más inteligente la regulación. Uno podría pensar, en vez de permisos por patente, permisos que varíen en el tiempo, distinto para horario punta, distinto para horario fuera punta, distinto en la noche, o incluso regular el número de kilómetros que pueden recorrer, o que tengan que pagar un
picómetro, etc. Y para cerrar, aprovechar esto también para que el servicio de taxi mejore. Esto es una oportunidad para primero repensar este parque congelado desde el 98 así, pero fomentar o exigir que los taxis tengan un GPS, que puedan pagar con tarjeta los usuarios, mejorar la confiabilidad, especialmente la tarifa, poder fiscalizar de manera efectiva, evitar que entren en la vía exclusiva, etc. Parte de la regulación y parte de la competencia también se tendría que pasar, levantar un poco la calidad de la taxi. Gracias, Hugo. Agustín. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación también, al Centro Alumno, por organizar ese tiempo que no me tocaba venir para acá, así que estaba criado después de ese día. Así que gracias. Veo que están en la semana del emprendimiento. Así que bueno, decir que nosotros partimos esto como un emprendimiento y es una experiencia súper entretenida, que se motiven a empujar y a sacar la disciplina del consumo. Bueno, volviendo al tema en específico, contarles que resumidamente cómo partió Cabify, cuál es la historia o cómo salió. Y la verdad es que esto fue un viaje de Juan, socio nosotros en España, que se fue al sudeste asiático y le pasó que todos los taxis no le cobraban distinto, no sabían cuánto era la tarifa, en fin, y al punto que hoy fue un problema que nació de una persona que necesitaba hacer un viaje como cualquiera de todos nosotros, o cualquier extranjero que en el fondo se da cuenta de que no sabe cuánto va a ser la tarifa. Entonces, a raíz de todo esto, surge esta idea y cómo traerla al fondo a terreno. Y creo que está muy en línea con lo que está pasando hoy en día. O sea, ¿por qué está este problema? Y es porque efectivamente los usuarios prefieren este tipo de servicios porque trae beneficios. Y el beneficio principal de parte de Cabify, por lo menos, y que ayuda un poco al tema del transporte, y porque no estamos llamando acá, el tema de la tarifa fija. O sea, tú cuando te subes a un Cabify, tú ya sabes cuánto es lo que te va a costar el trayecto. Por lo tanto, el conductor tiene el incentivo siempre a tomar la ruta óptima. O sea, a ti siempre te va a costar lo mismo, desde aquí hasta tu casa, aunque haya tráfico, aunque tome otra ruta, etc. Entonces, el incentivo es siempre a usar la ruta óptima, y eso significa descontaminación, significa descongestión, también significa que los conductores no estén arriba del auto dando vueltas como los taxis, buscando pasajeros. Entonces, todos esos beneficios, toda esta optimización trae que se utilice de mejor manera los recursos. Eso es algo muy importante, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo otro importante, quizás se ha acudido mucho, nosotros somos transporte privado. El transporte privado son complementos al transporte público. Hay muchas comunas, muchas partes donde efectivamente no hay transporte público, y a través de estas aplicaciones sí se puede lograr, por lo tanto es un beneficio para la sociedad. Y eso es algo que hemos tratado de conversar con el gobierno, y creo que en ese sentido ha sido muy lento, y hemos tenido la instancia de estamos en 3 años, y el proceso ha sido lento, nuevamente digo. ¿Qué más decir? Bueno, los beneficios que traen para el usuario también es el tema de la seguridad. Acá cada persona puede valorar después de un trayecto al conductor, por lo tanto, si es que hay un cierto nivel hacia abajo, al conductor le podemos decir que vaya a capacitación, todos pasan por un estricto proceso de selección. Entonces acá, vuelvo a insistir, el usuario es el que regula al mismo conductor. Nosotros estamos de acuerdo con que tiene que haber una regulación, tiene que haber validación por parte del gobierno del Estado, pero esto ha sido muy lento. Así que llamamos a que nos apoyen y que sigamos creciendo. Gracias, Agustín. Ahora escuchamos a Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Gracias por acompañarnos y gracias por la invitación. Yo creo que Uber lo que hace es Cabify, esta tecnología. Probablemente se va a pasar más de alguna vez Uber en este debate, pero es como esta marca genérica, ¿no? Como el confort, como el billete. Son cosas que ocurren. Lo que hace un cambio de paradigma, cambia lo que es el concepto de movilidad, ¿sí? Yo creo que lo que va a aprender esto en el largo, mediano y largo plazo es a que muchas personas, para satisfacer sus necesidades de movilidad especialmente, incluso podrían dejar de disponer de autos, dejar que el auto sea un fin, sino es un medio para atender su necesidad. El automóvil no es solamente una alternativa
satisfacer tu necesidad de transporte, cumple otros fines también, ¿ya? Que son mucho más complejos de lo que uno puede pretender modelar con los modelos que te enseñan en la universidad, pero el automóvil satisface muchas necesidades y atiende, genera satisfacción que va más allá de la simple necesidad de transporte. Me acuerdo de hay unos artículos que ustedes lo pueden ver en internet. A fines del 1800, el príncipe Guillermo II de Alemania decía que él no creía en el automóvil, que la verdad es que nunca va a ser más rápido que el caballo, decía eso. En internet. O si no, en Londres, por ejemplo, también a fines del 1800, el transporte privado en esa época era la carreta a caballo, los carruajes. Ese es el transporte privado a fines del 1800 en Londres. ¿Y cuál era la preocupación? Claro, hoy en día la preocupación está la congestión, la contaminación. En esa época la preocupación era la caca de los caballos. ¿Ya? Según los científicos de la época, en 40 años más, en 1920 más o menos, la caca iba a ser tanta en Londres que iban a morir todos de peste. Y de la misma forma, en 1960 hay un libro, ¿ya?, que se llama The Bomb Population, lo pueden buscar en Google, de un científico, con publicaciones en Nature, con muy buen currículum, que decía que a fines del 1970 la comida no iba a alcanzar para todo el mundo y no íbamos a morir de hambre. Es decir, hay muchos prejuicios en torno al desarrollo y a la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a los cambios paradigmáticos, a las nuevas tecnologías. Imagínense lo que sería un vehículo cualquiera en el que viajas cómodo, que viajas tranquilo, que tienes intimidad, que no tienes ni frío ni calor, que puedes ir conversando por manos libres, que vas sentado y que está a la hora que tú necesitas al salir y que te lleva cómodamente a tu destino. ¿Ya? Y además no contamine, por ejemplo, que puede ser eléctrico, y que no tenga conductor. Hacia allá va la cosa. Van a haber servicios de este tipo que son unas versiones mucho más actualizadas de lo que está haciendo ahora, partiendo con los temas Cabify y Uber. Lo que estamos viendo ahora, estamos siendo testigos un poco, creo yo, del cambio en la historia. Vamos a ver cómo se cambian los paradigmas de movilidad. Probablemente en el futuro el concepto de estacionamiento va a ser absurdo. Así como, por ejemplo, esas cubetas de hielo que tenían las casas para mantener congelada la comida, hoy en día la verdad es que nos da un poco de risa, o los mismos teléfonos, los teléfonos fijos. ¿Cuántas casas ahora tienen teléfono fijo? Ha bajado muchísimo la suscripción de redes fijas. ¿Por qué? ¿Tiempo? Bueno, básicamente a lo que voy es que esto es un cambio paradigmático inevitable y que tenemos que ver de qué forma hacerlo lo más eficiente posible. Muchas gracias. Y ahora queremos entrar un poco en el terreno polémico, por así decirlo. Actualmente los taxis cancelan licencias cercanas a los 5 millones. Por otra parte, los conductores deben poseer licencia profesional y revisar su auto semestralmente. Ante este escenario, ¿es la competencia actual injusta entre taxistas y los conductores de servicios como Uber o Cabify? ¿Qué cambios debieran implementarse? ¿Regular más empresas como esta o desregular a los taxis? Pueden invertir el orden si quieren. Bueno, primero que todo, decir que nosotros no somos ilegales y el tema de las patentes, las tarifas, son cosas que nosotros sabemos que existen, pero la aplicación permite incluso tener mayor seguridad y si te necesitan sacar patente, perdón, voy a repetir de nuevo. Las patentes, no sé si ustedes saben que las patentes son gratis, la entrega al mismo gobierno y producto del producto que la cerraron, existe un segundo mercado que es el mercado, por así decirlo, negro, donde se venden entre las mismas personas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las personas que compran esos derechos se los compran directamente a otro taxista, o sea, no pasa a través del Estado. El Estado al principio se la entregó de manera gratuita. Entonces, eso hay una parte de información que es importante que todos sepan. Lo que sí estoy de acuerdo, y creo que en ese caso nosotros estamos dispuestos también a que haya una regulación en ese sentido, de que haya revisiones técnicas para los autos, pero o sea, los autos que tenemos nosotros son autos completamente nuevos, no habría ningún problema que tuviéramos esta
revisiones de veces autorizadas incluso. Pero yo creo que el problema no va por ahí, el problema es que no se ha regulado. Nosotros somos transporte privado, pasajero, no transporte público. También para que sepan, existen dos tipos de transporte: el público, donde están los 4 tipos de taxi, y el transporte privado, que se basa en un decreto que es el decreto 80. Y este decreto 80, la última modificación que se hizo fue en el año 2004. Por lo tanto, claramente no toma en cuenta la tecnología. Nosotros estamos a favor de que se regule, de que la competencia sea justa en ese sentido, pero que esta regulación no puede frenar la innovación como un bien aquí, por supuesto. Entonces, eso es importante. Otra cosa que me gustaría recalcar es que nuestros conductores sí pagan los impuestos. Los conductores nosotros exigimos que tengan una factura a fin de mes, por lo tanto ellos tributan a través como una empresa constituida, al final pagan sus impuestos, y por lo tanto no habría ningún problema en que operen. O sea, no va por ahí, yo creo, el tema no va en contra de los taxistas, sino que va en contra del gobierno, que no ha sido capaz de tomarse en serio esto regular, y saber que una tecnología, como bien dijo aquí Don Luis, no va a parar. Hoy en Chile es uno de los países con mayor penetración de teléfonos, smartphone. Hay más teléfonos que personas, una cuestión impresionante, pero así es. Entonces, ¿por qué no va a poder pedir a través del teléfono? O sea, algo que es lógico. Gracias. Luis. Yo creo que el tema clave acá, lo mencionó el profesor Hugo Silva, está en la regulación. Yo creo que esa es la discusión de fondo. No obstante, el tema acá no es técnico. No crean que la discusión de Cabify o Uber Taxi es un tema técnico, no es un tema político. ¿Sí? No se confundan. Y en ese contexto, el tema de regulación es fundamental. Eso es lo que está en juego hoy en día. ¿Cuál es la regulación? ¿Cuáles son las reglas del juego para taxistas y para estas empresas? Eso es lo que se va a discutir. ¿Sí? No se va a discutir, por ejemplo, aspectos relacionados con las emisiones, o sea, discutir aspectos relacionados con tarificación vial, por ejemplo, cosas así, no se van a discutir en esta instancia. Otra cosa que mencionaron también recién es respecto a los aspectos legales y ilegales. Acá la única, entre comillas, discusión legal está enfocada en el decreto 80, ¿cierto?, del Ministerio de Transporte, que establece quiénes pueden ofrecer transporte remunerado. Y hay una interpretación, una señal ofensa, pero hay consenso entre los abogados especialistas que efectivamente Uber en su totalidad y algunos servicios prestados por Cabify, entre comillas, estarían como al margen de esta legalidad, porque tengo entendido, me corrige si me equivoco, que Cabify presta servicios estos de lujo que tú mencionaste, de turismo, pero no el servicio radiotaxi. En el fondo no tiene permiso porque para operar el servicio radiotaxi tiene que ser parte del parque, y el parque está congelado. Y como bien se mencionó recién, este congelamiento del parque tiene una mala regulación como política pública. ¿Por qué? Porque generó un mercado negro de cupos de taxis. El taxista no paga patente, eso es falso. Dicen, no, que nosotros pagamos 13 millones. No, eso no es la patente, ese es el cupo que se transa por debajo de la mesa, que se pasa la plata por debajo y que impuestos internos nunca la ven. Cuando dicen que Uber y Cabify son ilegales, la verdad es que estos son tanto más ilegales. Entonces tiene que llegar claro al respecto. Y por último, yo creo que tenemos que avanzar hacia qué tipo de regulación, cómo exigimos los seguros, las imposiciones de los conductores. Yo creo que la discusión es meramente política, no se confundan, y se va a centrar básicamente en la exigencia normativa a los distintos actores, y lo que mencionó también el profesor Hugo Silva, junto con el tema de regulación que comparto plenamente, es que esto va a ser un shock para mejorar la calidad de servicio de los taxis, que hoy en día creo que tenemos muchísimos ejemplos que dejan bastante que desear. Un segundo, bueno, nosotros tenemos una categoría que se llama Cabify City, una categoría que es, incluso yo diría que la más económica del mercado, así que competimos contra radiotaxi, contra todo. Pero acá la diferencia de Uber y de otras empresas, lo que hemos hecho nosotros es hacer la cosa bien. Certificamos a nuestros conductores, que eso es algo que es importante. Hay dos cosas importantes a nivel de usuario. Uno es el precio, por supuesto, que tenemos el tema de las tarifas fijas, que por lo tanto tú ya sabes cuánto te va a costar, lo que es brillante. Y por último, el tema de la seguridad, donde la seguridad la hemos enfocado mucho y nos preocupamos que los conductores sí tengan un proceso de selección potente, que eso es algo que es importante para los usuarios. ¿Cómo se está midiendo ahora la seguridad de esta aplicación? Porque eso es lo que nos critican, que
¿Quién valida que efectivamente sean conductores que sepan, que son seguros, etc.? Entonces ahí nosotros nos asociamos con el Automóvil Club de Chile y tenemos todo un protocolo nuevo que se enfoca en eso. Gracias. No fue tan polémico, parece, que estamos todos de acuerdo que hay que regular en los nuevos servicios, no desregular los taxis. Pero dentro de esta parte, a ver, comparar lo que pasa con Cabify y pasa con Uber en el tema de impuestos, yo creo que es un buen ejemplo. Que, como nos dice Agustín, Cabify sí tributa acá, le exige a los conductores que den factura y los conductores, por lo tanto, entregan su declaración de renta, sobre eso cotizan, etc. Pero Uber no. Entonces, esa diferencia fuerte que hay lleva un poco la discusión de la regulación política. Podemos dejar que las firmas decidan si van a hacer esto o no. Y al parecer, comparando solo este ejemplo, parece razonable, ¿cierto?, que el gobierno defina las reglas del juego. Que les exija que tributen acá o que tributen a los conductores, que se acojan a las leyes laborales. Porque algunas empresas lo hacen y otras no. En el tema de seguridad, sí, los vehículos de Uber y de Cabify son bastante mejores y más seguros que el Nissan D16 típico de los taxis. Eso es cierto. Pero de nuevo, tal vez esta es la oportunidad para definir un nuevo estándar y subir la calidad de la seguridad de los taxis. ¿Cierto? Y también dejarlo normado para que en el futuro no sabemos cómo va a reaccionar Uber. Sabemos que Cabify va a reaccionar bien. Uber, no sabemos cómo. Y bueno, tal vez nunca más pide actualización de los vehículos. Entonces, en 10 años más siguen siendo lo mismo. Ahora quiero comentarle el ejemplo de Sao Paulo. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo podría llevarse esto. Entonces, en Sao Paulo, hace 2 semanas más o menos, se aprobó la nueva normativa para, y lo definieron bien, dejaron la ambigüedad de lado y dijeron que hay una cosa que se llama servicios de transporte por aplicaciones. Y ahí está claro que esto Uber y Cabify entrarían. Entonces regularon ese nuevo mercado que crearon. Y a modo de inicio dijeron, ok, vamos a hacerlo un sistema de permisos. Y estos permisos no solamente son número de autos, sino también kilómetros a recorrer. Y como debiera ser una nueva regulación, lo están haciendo paulatinamente. Dijeron, primero vamos a dejar 5.000 vehículos en servicios de aplicación por transporte, servicio de transporte por aplicación. Vamos a dejar que 5.000 entren, aquí están los permisos y tienen que pagar. Entonces está el parque regulado de manera inteligente y flexible, porque cambia el número de kilómetros de la punta y fuera de punta. Y además, sí se discutió un cobro. Y los servicios de transporte por aplicación en Sao Paulo tienen que pagar $0,028 por kilómetro, que es poco, son como aquí 20 pesos por kilómetro, que tal vez es una tarifa inicial para probar y ver cuál es lo óptimo, pero también le permite un poco al Estado recaudar y de paso cobrar un poco por la externalidad. Ahora esto, claro, puede que genere reglas injustas hacia el otro lado, pero bueno, ya que estamos aquí podemos hacer lo mismo para los taxis, pedirles que tengan alguna aplicación que se pueda pedir por el teléfono y que tengan que pagar esto. También sería bueno en esta nueva pasada en el tiempo, la otra parte me la dejo para después. Lo último de Sao Paulo es que lo están renovando cada 2 meses, entonces se dejan el plazo para ir viendo cómo funciona y mejorar. No es una normativa que los próximos 10 años son estos. Muchas gracias. Ahora un poco, sabemos que ante el auge de estas aplicaciones, mucha gente la está utilizando y también mucha gente quiere ser conductor. Bajo esto mismo, la aplicación permite la entrada desmedida de conductores. ¿Qué medidas se deberían tomar para no tener una cantidad exorbitante, por así decirlo, de autos Uber o Cabify? ¿Debieran limitarse? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Bueno,
eso es parte de la discusión política que hay que tener. ¿De qué forma lo regulamos? Hay varias dimensiones que tienen que incorporarse a la regulación. Una está asociada a la oferta. ¿De qué tamaño es la oferta que nosotros vamos a generar? ¿Sí? ¿Cuáles son los incentivos que se van a generar? ¿Cuáles son, entre comillas, los impuestos que se van a cobrar? ¿Cuáles son los aspectos tecnológicos? ¿Qué tipo de vehículos? ¿Bajo ciertas emisiones? ¿Qué normas le van a exigir? ¿Euro 4, Euro 5, Euro 6? ¿Sí? ¿Qué tamaño? Aspectos asociados a los seguros. Todo eso finalmente es parte. Todos esos son aspectos que tienen que discutirse y de momento no hay consenso. Yo creo que la ventaja que tiene esta tecnología es que al tener información tremendamente detallada del vehículo, de la hora del día, de por dónde está yendo, incluso de la velocidad a la que está andando, te permite obtener una cantidad de información, una cantidad de datos que es extraordinaria. O sea, cuando hablamos de Smart City, la verdad que estamos hablando de esto. ¿Sí? No estamos hablando de hacer pinturitas para ciclovías, cuando hablamos de Smart City estamos hablando de esto. ¿Sí? Y en ese contexto es una tremenda oportunidad para usar una base de datos que es bien potente, que te permite hacer gestión tarifaria casi a nivel de vehículo. Por lo tanto, más allá de cuál sea el consenso en la discusión política para el marco normativo de la oferta, ¿sí? Yo creo que existe la data y la forma de operación que te da mucha flexibilidad para usar por medio. Creo que va por ahí, ¿cierto? La cantidad de información que se va a tener si es que se regula esto es gigante. No solo sirve para mejorar el mercado actual, sino también para diseñar, si uno lo lleva un poco más hacia arriba, la política de transporte del futuro. O sea, con Smart Cities, si esto está bien regulado y que incluimos los taxis, va a haber una cantidad de información de tiempos de viaje, de congestión, de accidentes, de emisiones, repartida por toda la ciudad. Y eso debiera usarlo regulado por el gobierno para diseñar mejores políticas. Y también, dado que es un sistema tecnológico, como es, permite hacer la regulación más flexible. Como decía Luis, en el fondo, no hay que pensar en número de autos, sino está pensando en la oferta, se puede pensar de muchas otras maneras. Nosotros han salido el año nuevo a tratar de pedir un taxi, una brutalidad. Entonces, en ese momento, con la tecnología podríamos tener muchos más permisos que los que hay un día lunes en la mañana. Entonces, esas oportunidades de flexibilidad o salida de concierto, en el fondo cuando hay exceso de demanda y poca oferta de transporte público, flexibilizarlo y dejar que haya más. Muy brevemente. La verdad que para que haya un monopolio tiene que cumplirse algunas cosas especiales, por ejemplo que haya fuertes barreras de entrada. ¿Ya? O si no, que haya costos de transacción muy altos. Y la verdad es que hoy en día, si bien hay un poder monopólico por parte de los taxistas que está asociado o que es consecuencia del congelamiento del parque, la tarifa es la que observamos hoy en día. ¿Ya? Yo veo difícil que Uber, entre comillas, mate a los taxistas y después seguir con todo el puerto. ¿Por qué? Porque no hay muchas barreras de entrada. Incluso si es que las hubiesen, eso debería ser justamente, como mencionaba Hugo Silva, parte del proceso de regulación. ¿Ya? Pero a mí no me preocupa mucho esa, y la segunda vez que lo escucho, lo escuché en el informante a un profesor de tecnología de la Chile que decía que claro, que Uber podía crecer y matar a los taxistas y después quedarse con el monopolio. La verdad es que eso me parece de ciencia ficción. O sea, es muy difícil que eso ocurra porque no hay fuertes barreras de entrada, no hay costos de capital muy altos, o sea, no es un producto que no se pueda copiar fácilmente. Entonces, yo no veo por ahí el problema. Lo otro, más que cuánto cobran, es quién se queda con los excedentes. Lo que esa es la discusión de fondo. De la misma forma, quién se queda con los 13 millones que cuesta el cubo de taxi. Esa es la discusión de fondo. De hecho, cuando se aplica tarificación vial, finalmente se traduce en mayores costos que los pague el usuario. ¿Sí? Eso es. Y nadie va, desde el punto de vista técnico, entre comillas, nadie podría cuestionar la tarificación vial cuyo objetivo es generar más eficiente el automóvil. Pero igual se traduce una tarifa más cara. Pero el tema es quién se queda con el excedente. Yo creo que esa es la discusión. Si es que la regulación no es perfecta y genera excedente o genera superávit, el tema es que el Estado tiene que diseñar un mecanismo para que él se quede con ese excedente y que al mismo tiempo le permita ir actualizando la normativa para ir adaptándola en función
puede generar poder monopólico o poder de mercado. O sea, ahí es donde hay que tener cuidado, que la nueva regulación no genere eso. En la situación actual no pasa, porque los taxis antes de que existieran esto sí tenían un poder, pero estaban fijadas las tarifas. Y ahora que hay competencia, pero sin barrera de entrada para las empresas que hacen aplicaciones, no. Pero una nueva normativa podría generarla y ahí es donde hay que tener cuidado. Bien, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar, voy a leer acá una pregunta y voy a ver si alguien del público también tiene más preguntas. Esta es dirigida para Rick de Gran y dice: ¿qué le parece lo dicho por el subsecretario Bowen, que estas aplicaciones solo afectan a una minoría de los viajes que se realizan? Bueno, hace 20 años atrás los celulares también eran de una minoría, ¿no? Y nadie se hubiera ocurrido hace 20 años atrás que iban a haber más celulares que personas en Chile en el mundo en general. Yo creo que acá estamos frente a un fenómeno parecido. Yo creo que este tipo de tecnología va a ser cada vez más masiva, se va a ir adaptando. De hecho, ustedes, por ejemplo, pueden ir a los malls los días domingos a las 10 de la noche, después de que la gente trabaja, ¿cierto?, su jornada laboral. Está lleno los malls, los estacionamientos de los malls de furgones escolares, minivan, que ofrecen transporte pirata, ¿ya? Y que funcionan, se coordinan a veces con aplicaciones de este tipo, porque satisface una demanda que es insatisfecha por las modalidades que existen hoy. Yo creo que este fenómeno que estamos viendo hoy en día, que ahora nos parece nuevo, pero no es tan nuevo, va a seguir profundizándose, va a ser cada vez más masivo. A lo mejor no va a ser tan masivo como puede ser una línea de metro, sin duda alguna, pero yo creo que va a ser cada vez más común y va a cambiar la forma en que pensamos, no todas, pero sí muchas personas, cómo satisfacer nuestra necesidad de movilidad. Perfecto. Esta no está dirigida y dice: actualmente el 60% de los conductores de estas aplicaciones son profesionales, con lo que podríamos pensar, y lo que vemos realmente es que la composición de estos conductores es mayormente de gente con estándar de vida medio alto. Estamos quitando oportunidades a gente de menos ingresos. Bueno, yo creo que la verdad es que no. Acá, por lo menos en Cabify, nosotros damos la oportunidad a todos que cumplan con las características que pedimos, que tengan una hoja de vida limpia, que pasen por los exámenes psicológicos, y que pasen por las pruebas que hay que pasar. No se discrimina porque una persona tenga o no tenga una licencia. En general, nosotros hacemos un proceso certificado internamente nosotros. Sí, estamos de acuerdo de que la certificación y la clase de conducción profesional es un beneficio, y nosotros dispuestos a que el día que se regule sea exigida, lo que podemos hacer eso. ¿Alguno quiere complementar? ¿No? Evidente que esta cuestión no es una agencia de empleo. O sea, el objetivo es atender necesidades de movilidad, no significa que se rata la pregunta. Perfecto. ¿Alguien del público que tenga una pregunta? Vamos para allá. A partir de lo que ustedes tres han hablado, yo creo que ya hay una suerte de acuerdo entre que debe haber una regulación y una regulación flexible para permitir el ingreso y satisfacer esta demanda. Concretamente, ¿hacia dónde debiese apuntar esta regulación con el fin de maximizar el bienestar social de una manera que sea flexible? La pregunta es: ¿hay algo que quiera? Yo, somos los más interesados que se cumple. Yo creo que acá el foco, y aquí concuerdo con Luis, que tiene que ser enfocado completamente en el usuario. ¿Y qué le importa al usuario? El tema de la seguridad. O sea, como dije anteriormente, la regulación no puede frenar la innovación, o sea, tiene que ser una regulación pro tecnología, no puede ser que nos sigan exigiendo que tengamos papeles arriba de los autos, que esté la carta de pasajero, son cosas que son obsoletas. Entonces tiene que ser una regulación en el sentido que tome en cuenta la tecnología, que pueden estar los contratos dentro de los mismos teléfonos. Entonces, resumidamente, y puedo hablarlo, tiene que ser enfocada en la seguridad y enfocada en la tecnología. Y también, por supuesto, que el conductor tenga algún filtro o alguna prueba que sea procesada o certificada, por ejemplo, en el caso de que seamos nosotros, por tanto, un club o algo que lo valide y que no sea que solamente nosotros sepamos si se hace o no se hace.
sí debería haber estas certificaciones de seguridad y calidad que tienen que estar. Yo creo que lo que debiera hacer el gobierno es repensar cuántos vehículos en total, o vehículos kilómetros en total quiere, y volver a hacer un sistema de repartición o de remate, o repartición con transacciones secundarias normalizadas, como ahora, o un remate por todos estos permisos, y ver un poco, diseñarlo de manera que no se concentre en una gente, pero que en el fondo el mercado de la demanda defina la repartición entre cuántos taxis, cuántos servicios, aplicaciones tienen que haber. Y de nuevo dejarlo flexible. Se puede hacer paulatinamente, se puede pensar por los primeros 6 meses, tanto en horario punta, tanto afuera, y ir ajustando. Creo que por ahí. Bueno, nosotros nos hemos juntado para contarle con el gobierno y para el gobierno, para el Ministerio de Transporte en general, los taxis en general no son una solución buena de transporte público, según ellos, porque transportan a una persona, ocupan mucho espacio. Entonces, de acá lo que llamamos a hacer nosotros, que nuestro objetivo es ser complementarios con él, o sea, hacer suplementar el auto. Entonces significa que esa misma persona que iba sola, ahora va en un Cabify, y este mismo Cabify se mueve solamente cuando una persona lo requiere, o sea, no está dando vueltas, no está contaminando, y elimina alrededor de 10 autos diarios. Eso es lo que digo. Bueno, la pregunta es, si bien parece simple, es súper compleja como para definir aspectos bien específicos, pero yo creo que hay al menos 3 áreas que la regulación tiene que incorporar. Y ya mencionaron una, que es el tema de los seguros. O sea, seguro para el conductor, para el pasajero, sobre todo para el vehículo, o sea, el tema de seguros es un mundo. El otro es el tema de la tarifa. Ya como regular la tarifa, porque de cierta forma eso crea incide finalmente en el nivel de oferta, en las externalidades, en utilizar esos recursos, etc. El segundo mundo es la tarifa. Y el tercer mundo es la tecnología. ¿Qué tipo de vehículo usa? Ya probablemente tú podrías generar, y Uber está haciendo algunas pruebas, por ejemplo, con autos más grandes, como furgones, de tal forma que haga un ruteo, que en el fondo sea una especie de transporte público de mucho mejor servicio, mucho más flexible, ya hay que atienda zonas periféricas. Entonces yo creo que seguridad, o los seguros, el mundo de los seguros, el mundo de las tarifas, los esquemas de precios, y el tema de la tecnología son los 3 ámbitos que una regulación debería incorporar. En 2 años más te voy a afinar. ¿Más preguntas del público? Hola, bien breve, quería preguntar por qué el taxi se considera transporte público, siendo que, bueno, si bien está regulado, surge una como iniciativa propia de otra persona, no del Estado en sí mismo. El taxi es transporte público, tiene una tarifa más cara, una capacidad más chica, pero cualquiera que tenga la plata se puede subir y usar. Para mí eso es una definición de transporte público, lo que pasa es que ya empieza a ser más filosófica la discusión. Sí, pero un taxi colectivo, transporte público particular. Por eso no está, ¿qué dice la ley? ¿Qué es como público y privado? Ya, hay un tema más específico de a lo mejor alguna hora puede responder, pero la definición de qué es lo que no es transporte público llega a ser medio filosófico incluso. Una acotación. Nosotros nos lo que es el transporte privado, y lo que existe hoy en día es el decreto 80, que es lo que lo regula hoy en día, que como les decía anterior está un poco desactualizado. Y uno de los puntos, por ejemplo, es que no puede haber transacción de dinero entre el conductor y el pasajero. Eso es la diferencia. Entonces tiene que haber un previo acuerdo, una tarifa fija, preestablecida. Entonces todas esas cosas son cosas que nosotros sí hacemos y que hemos estado alineándonos para que sí nos podamos diferenciar del transporte público. Que no nos interesa, nosotros nos interesa que alguien de la calle nos pare y se pueda subir y le pague el conductor. A nosotros nos interesa que una persona se inscriba, con su tarjeta, sepamos sus datos, igual que al conductor. Una vez que se efectúe el trayecto, se le carga automáticamente a su tarjeta de crédito y no hay transacción de dinero, por tanto, no tenga sentido. ¿Y acá? ¿No? Con respecto al ejemplo que dio el profesor de la CIP, y también como después dijo que habría igual regular de cierta manera cuántos permisos se entregaban. En el fondo, ¿cómo se condice eso? Porque si uno regula al final la cantidad, independiente que sea flexible en cierto tiempo, igual pueden producirse incentivos para que se cierre, para que haya el mercado negro. Y si no, ¿cómo se regularía ese mercado secundario de la venta de
de permisos posterior al cierre, independiente de que sea flexible cada cierto tiempo. Cuando ¿cómo no se dice sería distinto lo que pasaría con el taxi? Habría que centralizarlo. Un ejemplo, en las entradas del torneo de tenis en París, Roland Garros, cuando uno compra una entrada y quiere revenderla, se contacta con una agencia que está certificada, pone su ticket y se vende. Lo mismo podría hacerse con los permisos. El gobierno tenga el lugar central, llámale mercado o mercado online o página web, donde los taxistas que quieran intercambiar los permisos lo hagan de esa manera. Y eso no generaría al final el mismo incentivo de, por ejemplo, que al estar cerrado, efectivamente una de las empresas capturara una cuota, podría subir el precio, o a la vez pocas empresas, porque hoy día serían los taxis más dos, podrían subir las tarifas indiscriminadamente sin preocuparse que tendrían mayores barreras de entrada. Por supuesto. Y eso es lo que yo decía que es un desafío, y por eso es que es muy probable que si se hace ese sistema también haya que tener definiciones de cuotas máximas por empresas. Y ahora, si es que se hace eso, probablemente los taxis pueden también crear entre ellos una empresa, o una empresa que centraliza taxis, como pasa en otros países, y se genera un nuevo mercado. Pero es algo que hay que tener cuidado con eso. La otra opción es la opción de repartirlo simplemente y no dejar que se trancen para que el Estado pueda recaudar, como decía Luis, que es lo importante, que puede invertirlo en el transporte público. En vez de hacer eso, se puede generar un cobro por kilómetro. ¿Alguno quiere complementar? Si no, seguimos con la pregunta. Yo tengo una pregunta sobre el proceso que se debe seguir para hacer una política pública que pueda responder a este tema. Resulta que han habido casos como en Houston, Texas, que ha habido una pelea como bien grande entre abogados de Uber y el Estado, la regulación que ha impuesto el Estado, que es por ejemplo que los conductores estén registrados con su huella digital, su prontuario y todo. Y que en este caso Uber se siente como perjudicado, porque dentro de como los valores de la empresa no valoran tanto esa parte como por ejemplo Cabify ha explicado, y se sienten un poco en desventaja con respecto a otras aplicaciones. Entonces de repente un poco el proceso te va a decir a quién va a favorecer más la regulación. ¿Cómo ustedes creen que debería hacerse el proceso de conformar la regulación para todas estas aplicaciones? Bueno, la respuesta es parecida a la que quería Felipe. Es un tema que requiere 2 años como para una respuesta relativamente precisa. Son muchas dimensiones que hay que tener en consideración. O sea, el tema de que el efecto que genera el congelamiento del cubo. En Singapur es caro usar auto no por la tarificación vial, la tarificación vial en segundo o tercer orden de relevancia. Es caro por el congelamiento del parque. El congelamiento del parque es lo que hace con un auto en Singapur valga más de 30 millones de pesos cada año, ya solamente usar el congelamiento del parque. Y acá podemos ver la comparación. Entonces el tema es, si es que se genera un mercado negro, en el fondo, ¿quién se queda con los excedentes? Y al igual que las casas, que las propiedades, están con nombre duro. ¿Ya? Pero, o sea, dar una respuesta más precisa de cómo enfocar esto. La verdad es que hay temas judiciales que yo creo que ninguno de los tres maneja muy bien, hay temas normativos, hay temas de cómo va a reaccionar el mercado, que son pronosticables. Sí, en el caso de Houston, por ejemplo, han habido consultas ciudadanas con respecto al uso de las aplicaciones, donde ha perdido, pero así, totalmente el lado de las aplicaciones, siendo que las aplicaciones han hecho lobby y cosas así. La verdad es que yo han votado en contra, siendo que siempre se muestra la foto, la imagen de que estas aplicaciones son súper buenas y todo el mundo las acepta. Entonces es medio contradictorio con la opinión pública. No, es que yo soy partidario de los líderes, los proyectos, democráticamente son los que tienen que tomar las decisiones de su riesgo. Si para impulsar políticas públicas que están haciendo plebiscito o consultas ciudadanas, significa que los líderes no están haciendo su pega. ¿Quiere complementar el Último momento, fue bien interesante lo que pasó en Texas, porque el gobierno le exigió a Uber en este caso que tenían que acogerse a la normativa de los taxis actuales y que se iba a poner la huella digital. Y Uber dijo: no, yo no hago eso. Hicieron un referendo para ver si se podía, y la gente votó que sí tenían que hacer, y Uber dijo que
Hola, yo tengo una pregunta muy específica para Agustín. Tú dijiste que lograban como eliminar 10 autos al día, ¿no? No sé. No sé si usted como ha mirado cómo su servicio le permite al transporte público, al auto, cómo han hecho eso, cómo estiman, cómo han estimado eso del auto, no sé. Buena pregunta. Estábamos conversando con Luis sobre ese tema y la idea de Cabify es atacar directamente al auto particular. Claramente también hay gente que cambia el servicio de taxi por un Cabify porque son más cómodos, porque son más baratos. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos nosotros, como decía, es atacar al auto. O sea, ese es eso lo que estamos potenciando tanto trabajando con empresas donde le damos incentivo a los empleados, incluso descuento para que en vez de irse en su propio auto a la oficina se vaya en un Cabify. Entonces estamos haciendo pruebas para que esto así ocurra, que la gente se acostumbre y vea que al final incluso es más conveniente vender el auto y tener puro Cabify. Nos ha pasado con un par de clientes que ya lo están haciendo y que al final gastar más en seguro, paquete, encima, estacionamiento versus irse todos los días en el auto. Nosotros trabajamos con muchas empresas, entonces con más de 400 empresas actualmente, no solamente ofrecemos el servicio a particulares, sino que también a empresas. Entonces hemos podido probar también con ellos disminuciones en gasto de facturación como empresa para ellos y un uso más eficiente también de los recursos. En ese caso, por ejemplo, yo un caso específico. Trabajamos con una empresa que gastaba alrededor de 50 millones de pesos mensuales en taxi y con la plataforma tecnológica que le entregamos nosotros se les permitió ahorrar un 15% en su facturación de un mes a otro. Y solamente no fue por un tema de control y las personas, las mismas empresas utilizaban de mejor manera los servicios porque estaban controlados, sabían específicamente cuánto estaban gastando por área, por ejecutivo. En el caso particular de un ejecutivo, tú puedes ver, por ejemplo, cuánto gastó el tiempo de espera. Entonces se dan cuenta de que tener un empleado que lo que facturaba, lo que gastaba ese mes, el 70% era que dejaba el taxi esperando en la calle. Eso, ¿por qué no podía hacerse? No tiene sentido. Entonces, todos estos sistemas, toda esta tecnología, yendo un poco al tema, a la pregunta, hacen que el servicio sea más eficiente, tanto por un tema de control personal o como a la hora de empresa que te piden una hora. Sí, yo creo que tu respuesta entiendo como el tema de que hay como para pasar de la empresa al auto, pero ¿cómo específicamente estiman el número de 10 autos por día? Como si bien entiendo el tema de incentivos como al no usar el auto, usar el servicio y también como los pasajeros reemplazar los necesitos, ¿qué va a por lado? Eso son campañas internas que hacemos. O sea, hemos hecho encuestas tanto a la gente que barría los Cabify, tanto en el fondo si es que él usaba el auto antes no lo usaba, hacer zonas geográficas donde nosotros geolocalizamos, por ejemplo, un sector empresarial y sabemos exactamente cuántos taxis van entrando a esa zona, nos podemos contar. Hay muchas técnicas para sacar este tipo de estadísticas que son bastante nuevas, que son bastante interesantes. Bueno, muchas gracias a todos. Les damos las gracias a los invitados, a Luis, a Agustín y a Hugo. Les pido un aplauso para ellos. Luquita para que puedan Cabify porque nunca pueden